actuales para publicar en revistas de alto nivel de impacto. No voy a ahondar en el resumen. En el PPT dice qué características debe tener un resumen, pero yo les recogería 4 puntos que debería consignar todo resumen de un artículo científico. La descripción del problema, el universo de estudio, la descripción del problema, el universo de estudio, la metodología empleada, y la principal conclusión. La descripción del problema, el universo que se estudia, o el universo estudiado, la metodología y el principal hallazgo, la principal conclusión, como quieran llamarlo. Uy, ya llegamos al tiempo, ¿no? Qué rápido. Voy a tratar de apurarme para no... Y ahí en el PPT que se les ha pasado hay cómo hacer un resumen por cada tipo de investigación que se hace, pero yo les doy un tip para que miren, por ejemplo, hay revistas que ya exigen alcance, diseño, metodología, hallazgos, implicaciones prácticas, originalidad del trabajo, de manera que hay una, los artículos científicos le están dando una gran importancia al resumen. ¿Bien? Y como ven, abajo están los keywords o las famosas palabras clave. Las palabras claves también se utilizan de 3 a 5 palabras claves en todo artículo científico. Hay que, aunque también parezca obvio, todavía hay autores que no manejan bien las palabras claves. He visto trabajos de literatura, por ejemplo, ponen Borges, Arguedas, Vargas Llosa, y no es Borges, es Jorge Luis Borges. No es Arguedas, es José María Arguedas. No es Vargas Llosa, es Mario Vargas Llosa. Si no le ponemos el nombre, probablemente recoja al Borges que tiene su sanguchería pues no sé dónde, ¿no? Entonces, hasta las palabras claves son importantes para que un artículo o un trabajo de investigación sea recuperable más fácilmente. Entonces, ¿qué recogemos en la introducción? La naturaleza y el alcance del problema, la importancia del problema. Podemos enunciar alguna hipótesis y algún diseño experimental. Si es que el artículo es teórico, algunas implicancias teóricas y qué aportes podría tener este artículo en relación con una comunidad determinada. ¿Cuál es la importancia de los antecedentes de un artículo científico? Y todas las revistas le van a pedir antecedentes. Es revisar la literatura científica para saber qué grado de conocimiento o de manejo del tema tiene el autor en relación con lo que está investigando. Y este análisis de la literatura también obedece a veces a preferencias que el autor tiene en relación con algunos trabajos de investigación que él prefiere tomar. Y bueno, y los antecedentes tampoco son un sinnúmero de autores que uno incluye en su trabajo de investigación sin ningún orden lógico. Tiene que haber un orden lógico. Nuclear los trabajos que son teóricos, los trabajos de aplicación prácticas, si son nacionales, si son internacionales, si están ordenados por años o no por años, de manera que un artículo también, los antecedentes también tienen un orden lógico. No es un listado de autores que se enumeran para decir que hemos investigado. No, tiene que tener un orden lógico, y este orden lógico
obedece básicamente a una visión que tiene el autor acerca del tema que investiga. Si queremos fundamentar el artículo, también creo que se puede responder con un par de preguntas simples, ¿no? ¿Qué resultados se espera y por qué? Así de sencillo. ¿Y qué enfoque pretende plantear para solucionar el problema? En cuanto al método, yo creo que no hay una discusión mayor, porque aquí se incluyen las herramientas, los materiales, los procedimientos y los participantes que son el universo de investigación y la unidad de análisis, ¿no? Que ya lo deben haber visto en sus cursos de metodología de la investigación. Pero, ¿a qué responden los resultados? Les voy a poner un mapa de ejemplo. Este es el mapa de la pobreza del Perú. Las zonas que están más claras son las zonas que económicamente están mejor, y mientras más se va oscureciendo el mapa, más podríamos ver, podríamos decir que son zonas más pobres. Y estos son resultados de investigación. Pero allí el aporte esencial es del investigador. ¿Qué ven en el mapa? ¿Ah? No le escucho, disculpe. ¿Qué dijo? No le escuché. No, pero tiene que decirme algo que tenga que ver más con el análisis. ¿Sabe, por favor? Podemos observar también cómo se... Ese teléfono, por favor. ¿Podemos observar qué? Podemos observar cómo se distribuyen los sectores en los cuales se observa la mayor pobreza en los sectores. Por ejemplo, tenemos departamentos con un supuesto índice más bajo de pobreza en la costa, como por ejemplo la capital Lima, Ica. Estamos hablando de Bolívar. ¿Qué características tienen esas regiones? ¿Ah? Muchos son pueblos y lugares, centros en los cuales se realizan las prácticas. ¿Qué más? También mayor ingreso de información. Al menos de lo que... ¿Qué más? Como verán, en los resultados, lo que tiene que ser preponderante es la visión del autor sobre un problema o sobre los datos que muestra. Entonces, como decía el famoso teórico Leono, decía, hay que ver más allá de lo evidente. El autor, en efecto, tiene que ver más allá de lo evidente. Por ejemplo, ya la compañera dijo, en primer lugar, que las zonas que eran menos pobres eran costeñas, eran ciudades, están industrializadas. Las zonas más pobres son andinas, quechohablantes. Y de manera que si uno comienza a analizar este mapa, podría extraer una gran cantidad de información, pero que parte del análisis que tenga el autor sobre un determinado problema. Allí, en el análisis, es preponderante la visión que tiene el autor del problema que está investigando. Siempre el autor es preponderante. De manera que este mapa, o así tengamos 2 o 3 autores la misma información, los análisis van a ser diferentes. Nunca van a ser iguales. Por eso yo a veces me río cuando dicen, profesor, él está trabajando el mismo tema que yo. Probablemente. Pero sus hallazgos probablemente
también sean diferentes. Porque cada autor tiene una visión diferenciada del mundo, que obedece a su formación política, ideológica, religiosa o su composición social. De manera que dos autores con los mismos hallazgos pueden llegar a diferentes análisis y conclusiones. Eso siempre hay que tenerlo claro. El autor allí es preponderante en este tipo de investigación. Y yo creo que el mapa lo ha dejado claro de cómo se puede examinar un mismo mapa y ver cosas diferentes. Hace tiempo decía un economista que el poder adquisitivo del peruano había subido porque se compraba más en los supermercados, ¿no? Había un alza en las compras, pero un mismo economista con esa misma cifra decía que el poder adquisitivo no había subido, sino lo que había subido era la capacidad de endeudamiento a través de tarjetas de créditos. Un mismo resultado, dos análisis. Para que vean que el autor es preponderante en el análisis de los resultados de toda investigación. Hay que utilizar también, hay otra premisa que manejan quienes investigan, que si utilizamos una herramienta de investigación y tenemos resultados que a veces no nos sirve, muchos queremos incorporar todos. No, cuando uno trabaja con datos, simplemente puede recoger los resultados que son útiles para su investigación. A veces, siempre una encuesta, por ejemplo, se necesita datos demográficos. Edad, sexo, ahora se dice género, formación académica, grado de instrucción. Estos datos podrían ser interesantes en un trabajo de investigación, pero también podrían no tener importancia en un trabajo de investigación. Como lo mencioné hace poco, diferencias sexuales en el uso de Internet, si el género no aporta nada, no hay diferencias sexuales, y este componente demográfico no nos va a servir para hacer un trabajo de investigación. De manera que cuando uno investiga, tiene que utilizar los datos que realmente sirven para la investigación, ¿no? Aquí no se analizan las futuras implicaciones que tengan los datos o el análisis de los datos, simplemente es un análisis puntual de lo que uno obtiene como resultados. Finalmente, la discusión, ¿qué se incluye? Evaluación, ahí sí se evalúa la evaluación e implicancia de los resultados de investigación. O sea, ¿para qué puede servir en una comunidad científica los hallazgos que hemos obtenido, ¿no? ¿En qué puede aportar este trabajo de investigación a una comunidad académica, ¿no? Si hay aportes teóricos, ¿cuáles de estos aportes podrían considerarse novedosos en términos de un área de conocimiento, ¿no? Se pueden presentar principios, relaciones, interpretaciones, generalizaciones de los resultados según vea conveniente el autor del artículo. ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias del trabajo cuando lo iniciamos y cuáles son las diferencias si que las hubiesen aporta el trabajo cuando hemos mostrado los resultados que hemos obtenido de la investigación? No se reformulan ni se repiten las afirmaciones hechas con anterioridad. Ese es un recurrente para quienes trabajan resultados, ¿no? Porque si bien en las tesis nos piden una gran extensión, en el trabajo de investigación lo que se nos pide usualmente es hacer un ahorro de palabras, porque actualmente las revistas inclusive están recibiendo trabajos con un número determinado de palabras. Algunas piden 7.000, 8.000, 6.000, de manera que ya no solo esta tiranía del artículo científico ya no solo tiene que ver con un contenido interesante, sino también con un ahorro de palabras. Entonces,
es importante que el investigador condense de la manera más, no sé si decir eficiente posible, su artículo científico en un menor número de palabras. También puede reconocerse las limitaciones que tuvo el estudio. Probablemente, como lo dije hace poco, nuestro método de investigación no ha sido todo lo suficiente válido para resolver el problema, y podemos dar algunas pautas para quien quiera seguir investigando en los temas que uno está trabajando. Y siempre señalar qué importancia tiene nuestro trabajo en un contexto nacional o internacional, porque esto hace que podamos dejar claro qué es lo que hemos aportado en términos de conocimiento. Las conclusiones, ya creo que todos sabemos cómo elaborar conclusiones. Solo se deben incluir los temas abordados y resueltos en la investigación, qué niveles de análisis se han aplicado en dicha investigación y cuáles son los hallazgos válidos, demostrables y aplicables que hemos obtenido con este trabajo de investigación al que llamamos artículo científico. Las referencias bibliográficas siguen un estilo de redacción, en muchos casos APA, y si la universidad, creo que todos vienen de San Marcos, o hay alumnos que han venido fuera. ¿Hay alumnos que han venido fuera de la universidad? Creo que no. San Marcos, por ejemplo, casi la mayoría de facultades está trabajando con APA. Es importante conocer el APA bien cómo funciona, porque no solo es un sistema de citación como muchos lo creen, es un sistema de redacción y tiene características para elaborar cuadros, tablas, para redactar párrafos con las sangrías, de manera que si vamos a trabajar con APA es importante que conozcamos claramente cómo funcionan estas normas, porque si no utilizamos bien la norma es probable que rechacen nuestro trabajo de investigación, porque los comités editoriales ahora, si un trabajo de investigación no se adapta al estilo de citación o al estilo de redacción, claramente el trabajo ni lo van a revisar ni lo van a leer, te lo van a devolver automáticamente hasta que lo corrijan. Yo ya he contado esta experiencia por muchos sitios, pero yo envié, por ejemplo, un trabajo a una revista americana y me devolvió el trabajo 4 veces porque y yo presumo de que cito bien, así es que no sabía por dónde venía el error, y el error venía de que no había utilizado la sangría de 1.25 al inicio de cada párrafo. Pero ellos nunca te van a decir cuál es el error. Por eso le digo que todo alumno que hace investigación tiene que tener mucha pericia en el estilo de redacción, porque si no lo domina bien, probablemente no pueda colar un artículo científico en una revista exitosa. Todavía tengo rollo para rato, pero creo que hemos terminado con lo que podría ser el artículo. Yo invoco a Jairo que haga una segunda sesión con cuestiones más prácticas de cómo poder postular a una revista un artículo, pero creo que por ahora tenemos claro cuál es la característica del artículo científico, y por ahora, antes que le sea más tarde, me voy a caer ahí, ¿ya? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alonso, por este principal taller. Ya nos está comprometiendo para un segundo taller más detallado, más específico. Se ha corrido un listado al ingreso. Jóvenes, recuerden que quienes no se han anotado podrían hacerlo durante 5 minutos más para que se les pueda avisar cuando ya tenemos las constancias o los certificados a este primer taller. Gracias, Alonso, gracias, Gustavo, gracias, Pedro, y gracias a todos por esta asistencia. Muy buenas tardes.